Las escaleras crujieron bajo mí, cada paso sonaba como huesos frágiles quebrándose bajo el peso de mi cuerpo. Me dolían los brazos de haber subido la última caja hasta el 5º piso. El aire allí arriba era denso, no solo por el moho, sino por algo más penetrante, agrio, el tipo de olor que se te pega en la garganta y te retuerce el estómago. Al final del estrecho pasillo se encontraba el apartamento 4B. Su puerta estaba pintada de un verde horrible, de esos que se habían desteñido con los años, adquiriendo un tono enfermizo, descascarándose en tiras por los bordes como piel descamada de una herida. Arriba, el techo mostraba extensas manchas de agua, sus formas marrones e irregulares como toscos mapas de continentes olvidados, evidencia de años de abandono. Saqué las llaves del bolsillo, me temblaba la mano, no solo por el cansancio, sino por esa ansiedad más profunda que llevaba meses viviendo en mi interior. $400 al mes. Eso costaba este lugar. 400. En esta ciudad, era prácticamente un robo a mi favor. Pero mientras estaba allí, sudando en el aire viciado de aquel pasillo oscuro, empecé a comprender por qué el alquiler era tan bajo. La bombilla fluorescente sobre mí zumbaba erráticamente, proyectando espasmos de sombras nerviosas sobre las paredes agrietadas. Su luz parpadeaba con un ritmo extraño y deliberado, 3 pulsos rápidos, luego oscuridad, luego 3 más. Casi como código Morse. Solo que, si era un mensaje, no era uno que pudiera entender. La cerradura se resistió, trabándose con tanta fuerza que casi maldije en voz alta. Pero finalmente, se dio con un clic chirriante que resonó a lo lejos en el pasillo vacío. La puerta se abrió con un chirrido, exhalando un gemido sordo, y entré en lo que ahora sería mi hogar. El estudio era pequeño, con las paredes amarillentas y manchadas por el tiempo, la alfombra desgastada y desigual. En el suelo, manchas más oscuras marcaban donde antes había muebles, tenues huellas de vidas vividas allí antes que yo. Parecían inquietantemente contornos de escenas de un crimen. Pero era mío. Mío, y lo más importante, asequible. Con la montaña de deudas estudiantiles amenazando con aplastarme, este espacio, por decrépito que estuviera, era a la vez una prisión y una salvación. La cocina americana se acurrucaba en un rincón, con las puertas de los armarios torcidas como alas rotas. La encimera laminada tenía burbujas y se había desprendido en algunos puntos, dejando al descubierto un tablero de aglomerado sin tratar. Desde el fregadero, un goteo constante resonaba en el silencio, cada tintineo metálico se hacía más fuerte cuanto más escuchaba. Una única ventana mugrienta daba a un callejón, donde cubos de basura abollados se apiñaban como setas oxidadas, con las tapas destapadas y derramando basura sobre el asfalto agrietado. La puerta del baño estaba entreabierta, revelando azulejos agrietados, teñidos de amarillo y marrón, y un espejo que reflejaba la habitación con una nitidez asombrosa. Me vi reflejado en él por un instante. Algo en él me inquietó, no lo que mostraba, sino cómo. Ligeramente distorsionada, sutilmente apagada, como si el propio cristal distorsionara la verdad. Me giré al oír algo que se movía y casi dejé caer la caja a mis pies. Una mujer estaba en mi puerta. Todo mi instinto gritaba peligro. Su piel no solo era blanca, sino pálida, una palidez enfermiza que la hacía parecer desprovista de algo vital. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño tan apretado que parecía estirar su rostro de forma antinatural, afilando sus rasgos de una forma que no me sentaba bien. Pero fue su sonrisa la que me encogió el estómago. Era demasiado amplia, sus labios tensos como un lienzo mojado sobre un marco demasiado grande. «Soy Clara», dijo. Su voz era melódica, casi cantarina, pronunciaba cada palabra con precisión ensayada, como si se hubiera memorizado los versos hacía mucho tiempo. Algo en ella me recordó a una grabación reproducida por altavoces baratos, demasiado nítida, demasiado mesurada. Vivo al final del pasillo. Te gustará, Elliot. Se me heló la sangre. No le había dicho mi nombre. Quizás lo había visto en el contrato de arrendamiento, intenté razonar. Quizás solo estaba siendo amable. Pero la forma en que sus ojos grises se clavaron en los míos, planos, incoloros, como cristal viejo, me hizo sentir como si me estuviera desgranando, capa por capa. Parpadeó una vez. El movimiento fue brusco, mecánico, como los ojos de una muñeca. Gracias, logré decir, forzando una sonrisa que se sintió rígida y artificial. Seguro que sí. Ladeó la cabeza bruscamente, como un pájaro que estudia a su presa antes de atacar. La brusquedad del movimiento provocó un leve crujido en el aire, como un hueso al romperse o algo más. El edificio tiene su propio ritmo, dijo.
ya aprenderás. Su sonrisa no flaqueó. Era inamovible, como una máscara inamovible. Bienvenido a casa. Entonces se dio la vuelta y se alejó sigilosamente, sin hacer ruido con sus pasos sobre el crujido del suelo de madera. Eso era lo que más me molestaba, como el edificio crujía bajo cada uno de mis movimientos, mientras ella flotaba como si no tuviera peso, como si no estuviera realmente allí. Me quedé paralizado, con la piel de gallina corriéndole por los brazos como insectos. Cuando volvió el silencio, negué con la cabeza, forzando una explicación racional. Simplemente era excéntrica. Todo edificio tenía sus inquilinos raros. Probablemente solitaria. Probablemente demasiado ansiosa por presentarse. Pero algo en la forma en que había pronunciado mi nombre persistió, resonando en mi mente mucho después de que se fuera. 20 minutos después, otro golpe me sobresaltó. Era el repartidor de la mudanza, con las últimas cajas. Era joven, quizá de mi edad, pero tenía la piel pálida y sudorosa. Sus ojos se movían nerviosos por el pasillo, como si esperara que algo se le abalanzara desde las sombras. Lo último de tus cosas, murmuró, empujando las cajas hacia mí con más fuerza de la necesaria. Su voz se quebró un poco, delatando su inquietud. Su mirada se dirigió rápidamente, pasando por encima de mi hombro, hacia el apartamento, y luego de vuelta al pasillo, con la garganta agitada al tragar saliva. Tío, este sitio me da escalofríos. Malas vibras. De verdad, muy malas vibras. Seguí su mirada y se me heló el corazón. Clara estaba al final del pasillo, inmóvil, observándonos. Su sonrisa, demasiado amplia, aún dibujada en su pálido rostro. No saludó ni asintió, simplemente nos miró con esa quietud antinatural, con la cabeza inclinada en ese ángulo depredador. Solo es una vecina, dije, aunque incluso a mí me sonó la voz débil. Forcé una risa nerviosa que se apagó en el aire viciado. El repartidor negó con la cabeza, retrocediendo hacia las escaleras con evidente alivio. Sí, bueno, buena suerte con eso, hombre. En serio. La vas a necesitar. Prácticamente salió disparado por las escaleras, sus pasos resonaban como disparos. Cerré la puerta rápidamente, echando el cerrojo con más fuerza de la necesaria. El sonido de la cerradura al encajar me tranquilizó, una sólida barrera entre mí y el peso inquietante de aquel pasillo. Pero el silencio que siguió se sintió más denso que antes. Opresivo. Como si el propio edificio contuviera la respiración. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Era un edificio antiguo. Los vecinos eran peculiares. Nada más. Pero al girarme para desempacar, la luz del pasillo exterior continuó con su extraño ritmo. 3 pulsos rápidos. Oscuridad. 3 más. Perfectamente precisos. Demasiado precisos para ser aleatorios. Y cuando me detuve, inmóvil en medio de ese estudio en ruinas, juré haberlo oído, algo susurrando por la rejilla de ventilación. Suave, ininteligible, ondulándose en el aire como humo. Apreté la oreja contra la rejilla metálica, con el corazón latiéndome con fuerza, pero solo oí el leve gemido de las tuberías, el crujido de la madera, y mi propia respiración superficial. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo más había estado susurrando mi nombre. Mis llaves cayeron al suelo con un ruido metálico demasiado fuerte en el silencio. Me estremecí, girando como si alguien las hubiera tirado. Pero no las había tocado. Estaban colgadas de forma segura en su gancho junto a la puerta, pero de alguna manera, se habían soltado. Con la mandíbula apretada, las recuperé, probando el gancho con cada vez más presión. Sólidas. Firmemente ancladas en la pared de yeso. No deberían haberse caído. Pero se habían caído. Me dije a mí misma que solo estaba nerviosa. El estrés de la mudanza, el agotamiento, la presión de empezar mi nuevo trabajo en el centro, cualquiera estaría nervioso. Ese trabajo en la empresa de diseño era mi salvavidas. 3 meses a prueba, y si lo conseguía, por fin tendría un sueldo fijo. Una oportunidad para saldar deudas, para salir del hoyo en el que me había estado ahogando desde la graduación. No podía permitirme arruinarlo. Cuando mi teléfono vibró con un correo electrónico, casi me río de puro alivio. Gran trabajo en el proyecto Morrison. Tengo muchas ganas de ver qué puedes hacer a continuación. Un elogio de mi supervisor. Sus palabras deberían haberme animado. Pero en esa habitación en penumbra, con sus paredes descascarilladas y su aire sofocante, el cumplido me pareció vacío.
Casi me rompo en ese proyecto, 18 horas encorvado sobre una tableta, ahogado en café. Mi espalda me había estado gritando durante semanas, hasta ahora. Al agacharme para enchufar el portátil, me quedé paralizado. El dolor había desaparecido. No se había atenuado. No se había aliviado. Se había ido. Me giré, me estiré, me incliné hacia atrás. Nada. Por primera vez en meses, mi columna se sentía completa. El alivio fue tan completo, tan repentino, que me quedé inmóvil, esperando a que volviera. Pero no lo hizo. Al anochecer, el agotamiento me agobiaba. Me cepillé los dientes en el baño, atragantándome con el olor metálico del agua, y estaba a punto de meterme en la cama cuando lo oí. Un zumbido sordo. Empezó como una vibración, tan débil que pensé que era mi imaginación. Pero luego se intensificó, un pulso que parecía coincidir con los latidos de mi corazón, reverberando por las paredes. Apreté la oreja contra el yeso, intentando encontrar el origen. El zumbido cambió. Se movió. De la cocina al salón, reptando por el esqueleto del edificio como algo vivo. No era mecánico. Ni tuberías, ni calefacción. Demasiado deliberado. Demasiado rítmico. Casi como una voz. Un cántico. Para cuando revisé la puerta por última vez, tenía los nervios de punta. La cerradura seguía puesta. El cerrojo estaba asegurado. Sin embargo, la puerta estaba abierta, solo una rendija. Entró un aire frío, trayendo consigo ese hedor acre del pasillo, ahora más intenso, sofocante. La cerré de golpe, comprobando la cerradura 2 veces antes de arrastrar una silla bajo el pomo. El zumbido persistió unos minutos más, luego se desvaneció en el silencio. Me dije a mí mismo que no era nada. Los edificios viejos crujen, las puertas se mueven. Nada más. Pero mientras yacía en la cama mirando al techo, la inquietud me carcomía. Mañana, me prometí. Mañana, empezaría a buscar otro lugar. Un lugar normal. Pero incluso mientras lo pensaba, supe la verdad. No podía permitirme irme. Y además, mi dolor de espalda había desaparecido. Al despertar, el mundo estaba en silencio. Demasiado silencioso. Sin alarma, sin tráfico, solo el silencio apretándome los oídos como algodón. Viernes por la mañana. Un largo fin de semana se extendía por delante, 4 días de soledad. El aire en el 4B era más denso esa mañana. Húmedo, pegajoso, me dejaba la piel pegajosa. Entré al baño arrastrando los pies, y fue entonces cuando el espejo me detuvo en seco. Por menos de un segundo, algo parpadeó tras mi reflejo. No era yo. Era otra cosa. Me giré, con el corazón acelerado. El baño estaba vacío. Cuando me volví, el espejo solo mostraba mi rostro pálido y con los ojos muy abiertos. Solo cansada, murmuré. Pero mi voz sonaba hueca. La cafetera cobró vida con un gorgoteo, llenando el silencio con algo casi reconfortante. Hasta que empezaron los pasos. Unas botas lentas, deliberadas y pesadas se paseaban sobre mí. Pero no había nadie arriba. El gerente había mencionado que el 6º piso estaba vacío. Llevaba meses así. Los pasos se detuvieron justo encima. Contuve la respiración. No hubo nada. Encendí la televisión, desesperada por oír ruido, pero la pantalla se llenó de estática. No era estática normal. Formas se retorcían en la nieve, retorciéndose, casi formando caras antes de disolverse. Todos los canales. Todas las estaciones. Para cuando por fin encontré un canal que funcionara, las alegres voces de los presentadores de noticias me resultaron extrañas en su normalidad, como intrusos en una pesadilla. Me llegó un correo electrónico, vi tus diseños de Morrison en la presentación. Al cliente le encantaron. Te estás labrando un nombre. Otra bendición. Otra victoria. Sin embargo, las palabras me revolvieron el estómago, como fruta podrida. Al mediodía, las paredes se me cerraban. Necesitaba salir. Necesitaba algo normal. El lavadero del sótano. Mi ropa apestaba a ese olor acre del pasillo. Una tarea me dejaría en tierra. Los pasillos del sótano se extendían largos y estrechos, iluminados por fluorescentes zumbantes. El lavadero estaba al fondo, con la puerta entreabierta. Dentro, un hombre de la edad de mi padre introducía monedas de 25 centavos en una máquina.
delgado, demacrado, con las comisuras de los ojos grises. Tenía los ojos hundidos, ensombrecidos, como si el sueño lo hubiera abandonado hacía años. «Eres el nuevo», dijo sin levantar la vista. 4B, admití. «Elliot». Entonces me miró. Su mirada era aguda, evaluadora, como si me sopesara por si acaso. «Sam». Cerró la máquina con una fuerza innecesaria. «¿Qué tal te tratan en el apartamento?» «Bien». «Tranquilo». Sam rió. Amarga, sin alegría. «Tranquilo». «Sí». Esa es una palabra. Algo en su tono me puso los pelos de punta. «Un consejo, chico. Mantén la cabeza gacha. No hagas preguntas. Haz lo que te digan». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?» Pero Sam ya se movía, con la cesta en la mano, dirigiéndose a la puerta. «Ya lo entenderás», dijo, sin volverse. Bajó la voz, apenas audible. «¿O no lo harás?» Y entonces se fue, sus pasos resonando en el laberinto de pasillos de hormigón. Me quedé allí parada con las lavadoras traqueteando a mi alrededor, y por primera vez desde que me mudé, lo comprendí, no me lo imaginaba. Algo andaba mal en este edificio. De vuelta en el 4B, pedí comida tailandesa. El servicio fue rápido, 20 minutos. Pero cuando abrí la puerta, el repartidor se quedó paralizado. Abrió los ojos de par en par. Su rostro palideció. Solo déjalo en el suelo», balbuceó, dejando la bolsa en el suelo. Confundida, me giré y me quedé paralizada. Clara estaba al fondo del pasillo, completamente inmóvil. Observando. Esa sonrisa se había ensanchado aún más hoy, tallando su pálido rostro en algo grotesco. Su cabeza estaba inclinada en ese ángulo antinatural, como una muñeca rota. «Clara», la llamé, intentando parecer informal. «¿Cómo estás?» No respondió. Me quedé mirando. El repartidor ya se retiraba, subiendo las escaleras de 2 en 2. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Cuidado». Cerré la puerta con llave, giré el cerrojo 2 veces. La comida olía mal, metálica, salada. La aparté. La tarde se hizo interminable, cada sonido me carcomía los nervios. El edificio hundiéndose, las tuberías crujiendo, el timbre del ascensor, cada uno era como un filo de navaja contra mi concentración. Al anochecer, el aire se volvió más denso, cargado, como el cielo antes de una tormenta. Estaba buscando filtros de café cuando lo encontré. Una hoja de papel amarillento, pegada con cinta adhesiva al interior de un armario de la cocina. La letra era apretada, desesperada. Las reglas. Síguelas o muere. Nunca mires a los ojos a los residentes del 5º piso durante más de 3 segundos. Si hablan primero, responde con cortesía pero brevemente. Nunca inicies una conversación. Deja un vaso de agua fuera de tu puerta cada noche. No preguntes quién lo bebe. No los invites a entrar, bajo ninguna circunstancia. Si oyes tu nombre a través de las paredes, no respondas. No lo reconozcas. Nunca estés solo en el pasillo después de la medianoche. Rompe estas reglas y no saldrás vivo del 4B. No son humanos. Son algo más, con rostros humanos. Las bendiciones que dan tienen un precio. Pero el precio de romper las reglas es la muerte. Buena suerte. M. Me temblaban las manos mientras sostenía el papel quebradizo, leyéndolo una y otra vez. La sonrisa de Clara. El miedo del repartidor. La críptica advertencia de Sam. Todo encajó. Las reglas no eran sugerencias. Eran supervivencia. Y si quería vivir en el 4B, tendría que seguirlas. Llené un vaso de agua y lo dejé fuera de la puerta. Me temblaban las manos al hacerlo, era un acto absurdo y aterrador a la vez. El pasillo estaba vacío, pero sentí como si algo me observara desde fuera. El pulso me latía con fuerza mientras volvía a entrar y cerraba la puerta con llave. Esa noche, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Nada. Al abrir la puerta una rendija, había un pastel en el suelo. Casero, con la corteza enrejada. Podría haber sido precioso, de no ser por el olor. Tenía la dulce podredumbre pegada, como fruta que hubiera estado demasiado tiempo al sol. Una nota debajo del plato. Bienvenido al edificio. Clara. No lo toqué. No podía.
Por la mañana, ya no estaba. No se lo habían llevado. Se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Pero las bendiciones continuaban. Otro correo del trabajo, el cliente te solicitó específicamente para su próximo proyecto. Excelente trabajo. Cuando revisé mi cuenta bancaria, había aparecido un reembolso. $300. Un error de procesamiento, decía la nota. El edificio cedió. El edificio recompensó. Pero el aire se volvió más denso, más opresivo. Las sombras se acumulaban en los rincones, alargándose demasiado, moviéndose cuando no las miraba directamente. Al caer la tarde, las paredes parecían latir con un latido que no era el mío. Intenté dar un paseo, desesperada por respirar aire libre, pero al tocar el pomo de la puerta, algo dentro de mí se paralizó. No era miedo. Era instinto. Irme ahora sería un error. Fatal. Así que me quedé. El pastel se había acabado al anochecer. Simplemente, se había acabado. Esa noche, mientras yacía en la cama, el edificio volvió a hablar. Un susurro. Mi nombre. Elliot. Era la voz de Clara, pero estirada, deformada, como una vieja cinta de casete. Elliot, ¿me oyes? La regla decía no responder. Me mordí la lengua, saboreando la sangre, obligándome a guardar silencio. La voz se volvió más insistente. Sé que estás ahí. Solo dime hola. Solo una palabra. Me tapé los oídos con las manos, pero no fue suficiente. La voz estaba en las paredes, en el suelo, en mi cráneo. Elliot. Susurró hasta el amanecer. Cuando llegó la mañana, abrí la puerta. El vaso de agua que había dejado fuera estaba seco. El aire a su alrededor apestaba a algo antiguo y rancio. Cerré la puerta con llave, con el corazón latiéndome con fuerza. El edificio me tenía enganchado. A la mañana siguiente, el sonido de unas llaves al caer al suelo me despertó. Entré a la cocina a trompicones, con el corazón latiéndome con fuerza. Mis llaves estaban esparcidas por el linóleo. Pero sabía que las había colgado en su gancho. Lo revisé 2 veces anoche, paranoica como estaba. Y cuando abrí la nevera para sacar el zumo, me quedé paralizada. Mis llaves estaban dentro. Entre botellas, cubiertas de cristales de hielo. Las saqué, el metal estaba tan frío que me quemaba la piel. No las había dejado ahí. Una sombra parpadeó en mi visión periférica. Me giré. Nada. Solo el papel pintado descascarillado, las manchas que se extendían por el techo. Pero la sombra había estado allí. Alta. Humanoide. Esperando. La luz del pasillo ya no parpadeaba. Zumbaba. No era un zumbido eléctrico, sino un zumbido bajo y melódico que subía y bajaba como una voz. Pegué la oreja a la puerta. El sonido se desvaneció y regresó en cuanto me aparté. Voces. Siempre voces. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, susurros se filtraban por las paredes. La mayor parte era un galimatías, un idioma que no podía identificar. Pero a veces, inglés. Hambrienta. Esperando. Pronto. Y siempre mi nombre. Seguía las reglas religiosamente. Un vaso de agua cada noche. Nunca iniciaba conversaciones. Bajaba la mirada cuando Clara pasaba por el pasillo. Pero el edificio ya me conocía. Y no me soltaba. Encontré a Sam de nuevo en la lavandería. Se veía peor. Más pálido. Le temblaban las manos mientras metía monedas en la lavadora. Te ves fatal, dije, intentando sonar despreocupado. La risa de Sam fue amarga. Es porque vivo aquí. Se acercó más, bajando la voz. ¿Tienes problemas? No era una pregunta. Las reglas no bastan, admití. Nunca lo son. Sam cerró la lavadora, con la mandíbula temblorosa. ¿Quieres saber qué son? Asentí. No son personas. Tienen caras, pero son algo más. Algo más antiguo. Llevan aquí más tiempo que el edificio. Más tiempo que la ciudad. Te otorgan bendiciones y sigues sus reglas. Riqueza. Salud. Amor. Lo que más necesites. Pero rómpelas. Me miró con ojos atormentados. No solo te matan. Te borran. Como si nunca hubieras existido.
Se me secó la boca. El último inquilino del 4B rompió una regla. Habló primero con Clara. Intentó ser amable. La voz de Sam bajó. Su apartamento estaba vacío antes de ti. 6 meses. No se mudó, Elliot. Desapareció. Se me heló la sangre. ¿Cuántos más? Más de los que crees. Cargó la ropa sucia con movimientos bruscos. Este lugar siempre está lleno. Pero las caras cambian. La gente desaparece. Llegan nuevas. Y el ciclo vuelve a empezar. Se colgó la cesta bajo el brazo. Los que sobreviven aprenden a seguir las reglas. Agacha la cabeza. No hagas preguntas. Acepta las bendiciones. Paga el precio. ¿Qué precio?, pregunté. Pero Sam ya se estaba marchando. Lo descubrirás. Oh no. Sus pasos resonaron al desaparecer, dejándome sola con las máquinas. Esa noche, intenté concentrarme en el trabajo. Pero las líneas del logo de mi portátil cambiaban al apartar la mirada, formando caras. Desesperada por volver a la normalidad, pedí la compra. Cuando llegó el repartidor, lo reconocí, el mismo chico nervioso de antes. Sus ojos recorrieron rápidamente el pasillo que había detrás de mí. Solo firma, murmuró, entregándome la tableta. Pero entonces su mirada se fijó por encima de mi hombro y su rostro palideció. Dios mío. Su voz se quebró. Dios mío. Me giré. Clara estaba al fondo del pasillo. Su sonrisa era un desastre hoy. Se abría más, mostrando demasiados dientes que brillaban como vidrio mojado. Sus manos se movían nerviosamente a los costados, como una marioneta rota. No la mires, susurró el repartidor, temblando. No la mires directamente. Pero ya era demasiado tarde. Ladeó la cabeza bruscamente. Y mis ojos se encontraron con los suyos. 3 segundos. 4. 5. No podía apartar la mirada. Sus ojos grises se abrieron, un vacío inmenso me atraía como pozos de gravedad. El repartidor dejó caer las bolsas y bajó corriendo las escaleras, sus pasos resonaron como disparos. Mi teléfono vibró un momento después. Un mensaje de un número desconocido. No es humana. Sal de aquí mientras puedas. Con manos temblorosas, arrastré la compra adentro y cerré la puerta con llave. Clara lo sabía. Me había visto mirándola. Había roto la regla. Y ahora pagaría. Recorrí el apartamento desesperado, buscando respuestas. Si el último inquilino había dejado las reglas, tal vez había dejado algo más. Lo encontré detrás del refrigerador. Un papel doblado, sellado en una bolsa de plástico frágil. La letra era frenética, garabateada con tinta azul desteñida. Si estás leyendo esto, has encontrado las reglas. Probablemente estés aterrorizado. Bien. El miedo te mantendrá vivo más que el coraje. Viví en el 4B durante 6 años. 6 años siguiendo sus reglas. 6 años aceptando sus regalos. Me hicieron rico. Me ascendieron 3 veces en 2 años. Me dieron a la mujer de mis sueños. Saldaron mis deudas. Sanaron mi cuerpo. El edificio te da todo lo que más deseas. Pero cometí un desliz. Me acomodé. Pensé que Clara era solo una vecina rara. Una mañana, hablé primero. Solo un buenos días. Eso fue suficiente. Me vio. De verdad me vio. Y ahora han terminado conmigo. Escribo esto a las 3 de la mañana. Algo lleva horas arañando mi puerta. Saben que quiero irme. Lo huelen. Pero me dejan escapar. Porque así es como se propagan. Así es como atraen a nuevos inquilinos. No te pongas cómodo. No olvides quiénes son, depredadores con máscaras. Y si eres listo, te irás antes de que sea demasiado tarde. Las bendiciones son cebo. Cuanto más te quedes, más difícil será marcharte. Marcus. PD, revisa tu cuenta bancaria. Si está vacía, has esperado demasiado. Se me heló la sangre. Agarré mi teléfono, abrí la app del banco y esperé a que cargara la pantalla. Cuando lo hizo, se me encogió el estómago. 0. No bajo. No agotado. Completamente vacío. Hasta el último céntimo. Sin transacciones. Sin rastro.
Simplemente nada. Los muros parecían cerrarse sobre mí, el edificio presionándome. Las bendiciones habían sido un cebo. Y ahora la trampa se cerraba. Esa noche, pagué por mi error. La puerta traqueteó en su marco durante horas, temblando como si la golpearan manos invisibles. Siguieron arañazos, golpes lentos y deliberados que se arrastraban por la madera. A veces sonaban como clavos, otras como garras. En medio de todo, la voz de Clara flotaba desde el pasillo. Pero ya no era Clara. Su voz era distorsionada, con otros tonos, una anciana, una niña, un coro de voces amontonadas. Todas pronunciaban mi nombre. Elliot. Elliot, déjanos entrar. Elliot, solo queremos hablar. Me acurruqué en el baño, aferrando las reglas en mis manos sudorosas. Las leí una y otra vez, articulándolas como una oración. Nunca hagas contacto visual durante más de 3 segundos. Si hablan primero, responde brevemente. Deja agua fuera de la puerta. Nunca los invites a pasar. No respondas cuando te llamen. Había roto el último. Y lo sabían. A las 2 de la mañana, vibró mi teléfono. Un correo electrónico de mi supervisor. Un cliente rechazó tus últimos diseños. Hablaremos de tu futuro el lunes. Se me encogió el estómago. Volvieron los espasmos de espalda. El dolor agudo y punzante que había desaparecido había vuelto, duplicado. La bendición se había revocado. Preparé una bolsa de lona presa del pánico, ropa, artículos de aseo, portátil. Me temblaban tanto las manos que apenas podía cerrar la cremallera. Tuve que correr, como Marcus antes que yo. Pero cuando cogí las llaves del coche, no estaban en el gancho. Ni en el mostrador. Ni en mi bolso. Habían desaparecido. Entonces empezaron las risas. Una risa suave y melódica. Desde fuera de mi ventana. Me giré. El rostro de Clara me miraba fijamente, pegado al cristal. Estábamos en el 5º piso. No había cornisa. No había escalera de incendios. Solo aire. Sus ojos grises se habían vuelto negros, vacíos infinitos. Su sonrisa se ensanchó cada vez más, hasta que amenazó con partirle la cara en 2. Sus manos pálidas se extendieron contra la ventana como estrellas de mar. Articuló una sola palabra. Quédate. Grité y me tambaleé hacia atrás, estrellándome contra la mesa de centro. Para cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero las huellas de sus manos permanecían en el cristal. Huellas pálidas y fantasmales que se desvanecían lentamente. Los arañazos en mi puerta cesaron. Silencio. Pero podía sentirlos ahí fuera. Esperando. Pacientes. El edificio me había reclamado. A las 2 de la madrugada, mi nombre volvió a resonar, resonando por las paredes con una fuerza que me estremeció los huesos. Elliot. La voz era áspera, distorsionada, inhumana. Sal a jugar. Me temblaban las manos. Contra todo instinto, grité. ¡Alto! La palabra me desgarró la garganta. El aire en el 4B se volvió gélido. Mi aliento se convertía en una nube blanca. Una presión llenó la habitación, aplastante e inmensa, como si algo antiguo me hubiera puesto la atención. La voz de Clara canturreaba desde el otro lado de la puerta, dulce como el almíbar. Oh, Elliot, nos hablaste. Respondiste. Ahora podemos entrar. El cerrojo se abrió solo. El pánico se apoderó de mí. Corrí al baño, cerré la puerta de golpe, la cerré con dedos temblorosos y me acurruqué en la esquina, aferrándome a las reglas como si fueran escrituras. Algo se movió por mi apartamento. No oí pasos, pero lo sentí el peso presionando mientras buscaba, habitación por habitación. Los muebles se derrumbaron. Mi portátil se estrelló contra el suelo. La escarcha se extendió por el espejo del baño mientras la temperatura bajaba en picado. ¿Dónde estás, Elliot?, cantaba la voz de Clara. Solo queremos hablar. Solo queremos jugar. Me tapé los oídos y apreté los ojos. Las voces se me metían en la cabeza de todos modos. Las horas se arrastraban. La presencia me rodeaba, implacable, hasta que por fin el amanecer derramó una tenue luz por la pequeña ventana del baño. El aire se calentó. El peso se alivió. El silencio regresó. Cuando por fin abrí la puerta, mi apartamento estaba destrozado. Muebles volcados. Libros esparcidos.
El portátil destrozado. Pero estaba viva. Volví a empacar, más rápido esta vez. Mi maleta estaba lista. Tenía que irme. Nada merecía la pena quedarse. Entonces vibró mi teléfono. Asunto, urgente. Puesto de diseñador jefe. Abrí el correo electrónico. A Morrison y Associates le encantó tu trabajo. Te solicitan como diseñador jefe para la renovación completa de su marca corporativa. Contrato de 6 cifras. Trabajo continuo. Esto podría impulsar tu carrera. Felicidades. 6 cifras. Un trabajo de ensueño. La clase de oportunidad que la gente espera toda la vida. Y era la mía. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Algunas recompensas valen la pena. Un amigo. Un golpe me sobresaltó. Miré por la mirilla. Sam. Cuando abrí la puerta, me dedicó una sonrisa cansada. Lo lograste, dijo. Oí el alboroto anoche. Pensé que te habrías ido por la mañana. Casi lo hice. Hice un gesto hacia mi mochila. La mirada de Sam se posó en el correo electrónico abierto en mi teléfono. Asintió. Siempre te ofrecen algo después de tu primer examen. Sobreviviste. Te están recompensando. Esto es una locura, murmuré. ¿De verdad? Tomó uno de mis libros y lo dejó con cuidado sobre la mesa. Se te ha ido el dolor de espalda, ¿verdad? Problemas de dinero resueltos. Carrera en pleno auge. Dan, Elliot. Mientras sigas las reglas, Dan. ¿Y si no? La mirada de Sam se ensombreció. Entonces desapareces. Las semanas siguientes fueron un borrón. Aprendí el ritmo del edificio. Cada noche, un vaso de agua en la puerta. Cada mañana, estaba vacío, y el aire olía a algo viejo y malo. Cuando me cruzaba con Clara en el pasillo, bajaba la mirada. Nunca hablaba primero. Solo respondía con cortesía y de forma cortante. Los arañazos en mis paredes aparecían cada pocos días. Marcas finas y deliberadas, casi como líneas de conteo. Pintaba sobre ellas, pero siempre volvían. Las bendiciones fluían. El proyecto Morrison fue un éxito, generando 3 contratos más. Mis préstamos estudiantiles fueron cancelados. No pagados, borrados, como si nunca hubieran existido. Mi salario se duplicó. Mis amigos me envidiaban. Mi nombre se difundía en los círculos de diseño. Pero los observadores nunca se fueron. Los sentía en las paredes. En las sombras. En el silencio entre latidos. La presencia de Clara se hizo más pesada. Su sonrisa se ensanchó. A veces vislumbraba a otros en el 5º piso, figuras pálidas como la cera, inmóviles en el pasillo. Siempre observando. Desarrollé rutinas. Cerrar la puerta con doble llave. Revisarla antes de acostarme. Nunca estar en el pasillo después de las 11 de la noche. Mantener la cabeza gacha. Hablar bajo. El edificio me había aceptado. Pero la aceptación era una correa. 3 meses después, me encontraba junto a mi ventana, mirando el callejón donde una vez aparqué mi coche. Se mudaba un nuevo inquilino. Una joven, forcejeando con cajas. Parecía agotada. Nerviosa. Sentí una punzada. ¿Era compasión? ¿O envidia? Detrás de ella, apareció Clara. Esa sonrisa. Esa inclinación de cabeza. Esa voz demasiado dulce. Vi cómo el rostro de la chica cambiaba, la percepción del peligro, primaria e instintiva. Pero Clara habló, melódica y acogedora. La chica dudó. Luego sonrió débilmente. El ciclo comenzó de nuevo. Cerré las cortinas. Me senté en mi escritorio. Abrí mi portátil. Me esperaban 3 nuevos proyectos. Bien pagados. De alto perfil. Clientes que me habían solicitado por mi nombre. Los arañazos en la pared de mi habitación se habían multiplicado de la noche a la mañana. Secciones enteras estaban cubiertas ahora, densas tallas que parecían casi palabras. Un mensaje. Los pinté encima. Volverían. Siempre volvían. Desde el pasillo, oí los pasos de Clara. Suaves. Pacientes. Su voz se filtraba por la rendija de mi puerta, pronunciando un nuevo nombre.
El edificio volvía a alimentarse. Y entendí, algunas prisiones tienen barrotes de oro. Miré la pantalla de mi portátil, el logo de Morrison y Associates brillando. Elegante. Profesional. El tipo de proyecto que podría definir una carrera. Y, sin embargo, cada píxel se sentía contaminado. Comprado no solo con talento, sino con algo más oscuro. Algo que susurraba desde las paredes por la noche. Me dije a mí mismo que valía la pena. El dinero. El reconocimiento. La libertad de las deudas. Que yo había elegido esto. Pero tarde en la noche, mirando las manchas de agua en el techo, ya no estaba tan seguro. Los arañazos en mis paredes se hicieron más marcados. Lo que antes eran líneas tenues se convirtieron en surcos profundos, irregulares y deliberados. Algunas mañanas, podría jurar que formaban letras. Palabras. Los pintaba encima, pero siempre volvían. Los susurros en las rejillas de ventilación se hicieron más fuertes. Más insistentes. Mi nombre, siempre mi nombre. Y otras palabras también. Fragmentos de frases que me daban escalofríos. Hambriento. Quédate. Pronto. Clara me observaba constantemente. En el pasillo. En mi puerta. A veces a través de la ventana, su rostro pálido flotando imposiblemente afuera, 5 pisos arriba. Su sonrisa se ensanchaba con cada día que pasaba. Cumplía las reglas. Religiosa. Obsesionada. Nunca contacto visual. Nunca hablar primero. Regar todas las noches. Puerta cerrada, silla encajada. Y las bendiciones fluían. Un ascenso en el trabajo. Otro contrato. Amigos felicitándome, diciéndome lo afortunada que era. Afortunada. La palabra se sentía como un cuchillo retorcido en mis entrañas. Sam me sorprendió un día en la lavandería. Se veía peor que nunca, con la piel gris, las manos temblorosas. Lo estás haciendo bien, dijo con la voz apagada. No respondí. Esbozó una sonrisa hueca. Ese es el truco, ¿no? Agachar la cabeza. Recibir las bendiciones. Fingir que no estás atrapada. Sam, dije. Mi voz sonaba ronca. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Me miró con ojos vacíos. Demasiado tiempo. Luego se dio la vuelta y se fue, con la ropa abandonada en la lavadora. Nunca lo volví a ver. El edificio lo reclamó. O tal vez se marchó, borrado como los demás. Nunca lo sabré. Las noches se alargaban. Los susurros ya no cesaban. A veces venían del espejo, siluetas moviéndose justo detrás de mi reflejo. A veces del televisor, rostros retorciéndose en la estática. Y a veces, de mi cabeza. La voz de Clara. Elliot, nos perteneces. Pensé en irme. Algunas noches, me sentaba con la maleta hecha, las llaves en la mano temblorosa, lista para salir corriendo. Pero al tocar el pomo de la puerta, algo dentro de mí se paralizaba. Se me cerraba el pecho. Se me cerraba la garganta. Todo mi instinto gritaba, irse ahora significa morir. Y así me quedé. Las bendiciones continuaron. Mi nombre se difundió en la industria. Clientes con los que jamás soñé trabajar me solicitaron personalmente. El dinero fluyó. Mi apartamento se llenó de muebles y aparatos nuevos, todo fácil de comprar. En teoría, lo tenía todo. Pero el aire se volvió más denso. Las paredes, más cerradas. Las sombras, más profundas. Dejé de dormir. Mi reflejo en el espejo se veía cada día más delgado, mis ojos, hundidos como los de Sam. El precio se estaba haciendo evidente. Una noche, me desperté y vi que el vaso de agua que había dejado fuera no había sido vaciado. En cambio, lo habían vuelto a colocar. Una pequeña y pálida huella de mano marcaba la superficie. Diminuta. Infantil. No dormí en toda la noche. Una semana después, Clara llamó a la puerta. Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza. A través de la mirilla, la vi allí de pie. Sonriendo. Con la cabeza ladeada. Elliot, cantó. Lo has hecho muy bien. Muy bien. No me moví. No respiré. Podrías tener mucho más, susurró. Amor. Familia. Todo lo que siempre has deseado. Su sonrisa se ensanchó.
Sus dientes brillaron como el cristal. Solo tienes que abrir la puerta. Apreté las reglas con mis manos temblorosas, murmurándolas como si fuera una plegaria. Nunca los invites a entrar. Nunca los invites a entrar. El pomo vibró. La puerta se sacudió. Y luego silencio. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. Pero habían deslizado una nota por debajo de la puerta. 3 palabras, garabateadas con una letra delicada. Quédate con nosotros. Quemé la nota en el fregadero. Las llamas olían dulce y rancio a la vez. El humo me atrapó durante días. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Los días se difuminan en semanas, las semanas en meses. Las reglas están grabadas en mi memoria. Son mi evangelio. Un vaso de agua. Sin contacto visual. Nunca responder. Nunca invitar. Siempre obedecer. Y a cambio, el edificio me alimente con éxito. Dinero. Elogios. Seguridad. Rejas de oro para una jaula de la que nunca escaparé. A veces pienso en Marcus. En Sam. En los otros que desaparecieron. A veces pienso en la chica que vi mudarse hace meses. Hace tiempo que no la veo. Su puerta está cerrada. Sus persianas bajadas. Quizás aún sobreviva. Quizás ya se haya ido. Quizás no importe. Porque ahora lo entiendo. Nadie se va. El edificio da y el edificio quita. Bendice. Castiga. Vigila. Y una vez que te reclama, nunca te deja ir. Me siento en mi escritorio, trabajando en otro proyecto de 6 cifras. Mi teléfono vibra con elogios de los clientes, mi cuenta bancaria se llena de números que nunca pensé que vería. Al otro lado de mi puerta, crujen las tablas del suelo. La voz de Clara resuena suavemente, llamando a alguien nuevo. El edificio vuelve a alimentarse. Preparo mi vaso de agua, cierro la puerta con llave 2 veces y vuelvo a mi trabajo. Porque esta es mi vida ahora. Una vida de éxito y terror, de reglas y susurros, de bendiciones pagadas con mi alma. El apartamento 4B es mío. Y yo soy suyo.